De los 17 escaños reservados en la Convención Constitucional, 7 serán ocupados por representantes del pueblo mapuche, entre ellos Elisa Loncón, doctora en Humanidades y Lingüística. Entre sus propuestas están reconocer la plurinacionalidad de los pueblos indígenas y que la nueva Carta Magna sea intercultural y plurilingüe. Profundizamos en estos temas justamente con Elisa Loncón a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Mari Lamien, Mari Compuche, al que tu lelo te falles dungu, te fatañi mapuzungun, catañi kimun. Les saludo en mi lengua y le digo, aquí estoy con mi lengua y mi conocimiento. Saludo a toda la audiencia y a ustedes de manera especial. Muchas gracias por acompañarnos, Elisa. Felicitaciones también por este cargo y este desafío que emprendes. Y quiero comenzar ya aprovechando también este saludo, la importancia que tiene para ti este trabajo en la Convención Constitucional y la búsqueda de esa plurilingüidad en la Constitución. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué es necesario en este desafío que tenemos como país? Bueno, hay una distinción profunda que nos diferencia a los seres humanos de la especie animal y que es nuestra condición de lenguaje. Somos seres humanos en la medida que tenemos lenguaje y que se realiza en lengua, en distintas lenguas. Y el pueblo mapuche realiza ese lenguaje en el mapudungún. Gracias al lenguaje nosotros somos seres creativos. Con el lenguaje nosotros podemos crear mundo inexistente y es lo que hacen los escritores, los poetas, que a partir de esta condición pueden armar mundos. Y esto se debe a que el lenguaje acompaña una condición creativa del ser humano. El lenguaje es creativo, así como creativos somos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando a un pueblo se le impide usar su idioma? Se le está atacando su condición creativa y un derecho humano fundamental. Y eso está codificado como derechos lingüísticos. Entonces, todas las naciones originarias, todas las personas de diferentes pueblos y culturas tienen derecho a ejercer su derecho lingüístico, porque es su condición humana básica. En el fondo, el derecho lingüístico es un derecho humano fundamental. Entonces, como nosotros hemos sido electas para representar, para llevar la voz de las naciones originarias, es para también instalar los derechos de las naciones originarias en la Convención y en la Constitución, porque esto no ha sido reconocido. Y esa es la razón por la cual estamos nosotros proponiendo que usemos el mapudungún como nuestro idioma, porque en ese idioma nos comunicamos, porque vamos a ejercer los derechos lingüísticos. Claro, la lengua es tradición, es historia, es memoria viva también de los pueblos y se aplica. Y justamente por eso la importancia de mantener algo tan importante como la lengua. Y quiero ir a temas prácticos que están dentro de tu intención en esta Convención Constitucional. Uno pensaría a priori que debería escribirse también en mapudungún esta nueva Constitución, desde el texto, digamos. Esa es una parte, me imagino, solamente. No se puede concentrar solamente en esto, ¿no? No, claro, no se puede concentrar en esto. Una vez que se instale la plurinacionalidad en la Constitución, hay que hacer las bajadas diferentes y una de esas bajadas tendrá que ser la normalización de los usos de las lenguas indígenas en un Estado plurinacional y plurilingüe. Eso implica que se les dé la oportunidad de uso normal a las lenguas indígenas en todas las instituciones y principalmente en los medios de comunicación. Habrá que tener un sistema de comunicación en lenguas indígenas para que se den las noticias, se dé uso diario, porque el tema es que tienen que ser normal, los usos de las lenguas tienen que ser normales en la sociedad. Entonces, dentro de esta normalización hay que avanzar hacia el desarrollo escrito. Hoy día el mapudungún tiene un desarrollo escrito muy elemental, pero los mapuches no hemos sido alfabetizados en nuestras propias lenguas. Entonces, para escribir y para leer en lengua indígena, habrá que alfabetizar a toda la nación mapuche o la nación Rapanui y Aymara en sus respectivas lenguas para que la propia gente aprenda a leer
y Sí. aprenda a escribir en la lengua. Entendiendo que a tu juicio, Elisa, uno de los puntos de la Constitución es el fomento entonces de las lenguas de los pueblos originarios. Fomentar, Claro, el educar, fomento. desarrollar. Claro, desarrollar, porque hoy día las lenguas están muriendo producto de que no existen políticas lingüísticas de plurilingüismo. Ujú. Si existe, por ejemplo, una asignatura de lengua indígena, pero esa tarde o mal y nunca funciona. De hecho, a nosotros, cuando se nos hizo la consulta indígena para instalar la asignatura, nuestra respuesta fue de todos los pueblos, que fuera enseñada para todos los pueblos y para todo Chile incluso. Claro. Sin embargo, no se nos respetó la consulta indígena. En ese tiempo era ministra de Educación la Marcela Cubillo. Entonces, Que actual constituyente, de hecho, electa. actual constituyente. Entonces hay que conversar el tema porque no se puede tener a un pueblo con más derecho que otro. O sea, somos todo esto responde a nuestra condición de dignidad humana y todos Importante nos eso. merecemos esta dignidad. En ese punto destacarlo, no circunscribir el desarrollo, la educación y el fomento del lenguaje a quienes son parte de ese pueblo, sino a esta plurinacionalidad que se espera en la Constitución como a todos por igual, ¿no? Claro, Ya. porque si tú ves, por ejemplo, otras constituciones que asumen plurinacionalidad, si nos vemos en el caso de Nueva Zelanda, Ujú. allá se enseña el maorí a toda Nueva Zelanda, priorizando al maorí primero que aprenda su lengua, pero se le da la oportunidad al no maorí de que aprenda la lengua también. E incluso tienen ellos planificaciones que para el año 2040, creo, van a aumentar sustantivamente el uso de la instalación del maorí como segunda lengua en Nueva Zelanda. Y eso se planifica políticamente, porque existen políticas, eso se llama política lingüística plural. Ujú. Elisa, quiero ir unos pasos más atrás y conocer cuál fue la iniciativa y por qué finalmente emprendiste este camino para llegar a ser constituyente, para ser parte de los 155 miembros que van a redactar la nueva Constitución. ¿Qué motivó acá? ¿Cuál fue no el incentivo, perdón, sino la idea de justamente participar de este proceso? Bueno, yo vengo de un pueblo y de una comunidad de gente que siempre ha luchado por la dignidad mapuche. Mis padres, mis abuelos, mi comunidad, mi territorio, soy de Malleco, y fuimos criados con un sistema educativo propio paralelo al sistema educativo de la escuela. Y una de las grandes lecciones del sistema educativo propio era defender la condición mapuche. Nunca aceptar que te dijeran indio, porque aquí en Chile es muy... el concepto de indio es un peyorativo y Denotativo, sí. sí, ejercicio de la discriminación racial. Entonces, de pequeña uno aprende a defender de que somos mapuche y que India es otro continente. Y eso me lo enseñaron en mi casa, en mi hogar. Y ahí, además, yo soy hablante de bilingüe de cuna. Entonces tuve la suerte de vivir en un hogar amplio con muchos primos, hermanos, donde la lengua era un motivo de juego, un motivo de gozo de niños. Y de a poco yo fui aprendiendo el español y llegué a la escuela básica de la comunidad ya sabiendo español. El problema más fuerte de racismo lo tuve una vez que me fui a la ciudad a estudiar desde quinto básico, después la enseñanza media, y ahí ya tuve que enfrentar el racismo de social, ¿no? Porque tampoco es un racismo aprendido, éramos niños, eran niñas de 10 años que también te denostaban, no es su culpa, digo yo. Claro, era un racismo de imitación, digamos, de prácticas Claro, también de la sociedad que ven los niños y que obviamente lo adoptan. Claro. de sus padres, claro, de sus padres aprendieron eso, de que había que denostar al ser mapuche, y entonces se aprovechaban de mí, que yo venía del campo, con mis maneras de hablar, de vestir y todo eso. Y eso es lo que hoy día tenemos la posibilidad de corregir. Por eso que nosotros estamos hablando del tema de la interculturalidad. Entonces yo finalmente me dediqué a las lenguas, estudié inglés, soy profesora de inglés, enseñé 2 años, pero después ya dije, bueno, aquí tomé la opción para enseñar el mapudungún, aprovechando toda la metodología de enseñanza
de segunda lengua aprendida en la academia, ¿no? Del inglés. Entonces hice un reciclaje ahí. Y me dediqué después a perfeccionarme en la lingüística, en el estudio lingüístico del mapudungún, e impulsar la educación intercultural bilingüe. Esto lo vengo haciendo ya desde los años 90, y junto con eso yo también participé de movimiento estudiantil, participé primero, por ejemplo, hacíamos teatro en mapudungún en tiempo de la dictadura, y a eso me permitió conocer las comunidades, llegar como una niña joven a las comunidades. La gente siempre se emocionó de escuchar a los jóvenes hablando mapudungún, y eso todavía nos emociona mucho porque siempre está en la persona mayor el sentido de que ya se perdió la lengua. Y cuando ven a jóvenes que la están usando, eso es señal de regocijo, ¿no? O sea, es muy bonito. Entonces yo me fui nutriendo del saber mapuche, de las comunidades, de la oralidad. Después con la cuestión de los estudios académicos fui dándole más valor al registro del habla del mapudungún, y bueno, ahora yo me dedico a enseñar el mapudungún y la cultura, a impulsar la educación intercultural bilingüe. Tengo fe en que un sistema intercultural va a permitir corregir los racismos instalados, porque gran parte de eso es producto del desconocimiento de la sociedad chilena del valor que tienen las naciones originarias. Sí. O sea, eso está instalado en el currículum. Entonces hay que hacer un currículum que inserte que los pueblos originarios tenemos historia, que tenemos filosofía, que tenemos valores, que podemos contribuir a la sociedad nacional, etcétera. Quería apuntar a un concepto que me parece bien relevante en esto que estamos conversando de una nueva constitución. Tú hablabas del racismo, fuiste víctima de racismo, de discriminación, y el racismo y la discriminación nacen de las diferencias. Y en la misma convención van a haber muchas diferencias, ya se notan muchas diferencias. Hemos estado conversando con constituyentes que van a participar de este proceso, ya hay miradas distintas, y no solamente desde la ideología y lo político, sino desde los temas, desde las historias de vida, las experiencias. ¿Cómo crees tú que se van a confluir esas diferencias para justamente evitar que se den espacios de discriminación, de racismo, de alguna manera de mirar por sobre el otro? Y eso es relevante porque aquí estamos hablando de una conversación para llegar a una constitución de todos y todas, digamos. Eso es muy valioso lo que tú me dices, que estamos hablando de una conversación. Y va a ser una conversación en amplio entre distintas historias y distintas personas que representan distintas situaciones culturales, económicas. Nosotros que venimos muy de abajo, por ejemplo, vamos a tener que sentarnos con las personas que establecieron normativas discriminatorias para nuestro pueblo. Entonces vamos a tener que hablar. Y en ese conversar yo he dicho que el error fuerte que se está cometiendo y que lo están reproduciendo algunos ya constituyentes es entender este problema de derecha e izquierda. Yo creo que hay que ir más allá, hay que incorporar nuevos paradigmas, hacernos cargo que el paradigma eurocéntrico que destruyó la naturaleza, que invalidó el saber de los pueblos originarios, viene de un pensamiento centrado desde Europa, porque desde allá empezó toda la historia colonial que nos ha afectado, y que acá en el sur existe otro pensamiento, existe otra filosofía, y que esa filosofía de las naciones originarias tiene vigencia. Hacernos cargo de la crisis ambiental en que estamos hoy día todos inmersos, porque ya no es suficiente esta manera de explotar la naturaleza en términos, porque está destruyendo la biosfera, la biodiversidad, la vida de todo el pueblo, secando las tierras, porque ya no se puede vivir, porque el agua se está vendiendo, y esta manera de entender el desarrollo está en crisis. Y producto de esa misma crisis estamos en pandemia. Entonces, vamos a seguir hablando tenemos que hacernos cargo de esa crisis, analizar esa crisis y qué podemos hacer para resolver esa crisis. Y ahí es donde son importantes los otros paradigmas, la manera de ver de los indígenas, que vemos la naturaleza como madre, que hay que cuidarla, que vemos la espiritualidad del río, de la montaña. Un indígena te saluda a la montaña, te saluda al sol, te saluda el agua, y para el pensamiento racional, positivista, esto hubiera sido una superstición. Pero ese pensamiento racional, positivista, hoy día está en crisis.
no nos llevó a una situación de deterioro tal que estamos incluso en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué cultura, qué otro aporte hay para resolver esto? Y ahí están las naciones originarias con su visión del mundo, de que la naturaleza, la tierra es viva, de que el río es vivo, de que hay que proteger, que hay que cuidar. Y no solo las mujeres, no solo los indígenas, también están las mujeres, el movimiento feminista que está cuestionando profundamente el patriarcado, tienen todo un sentido de un paradigma, un pensamiento que se instaló también desde esta racionalidad eurocéntrica, ¿no? Que le dio la fuerza al hombre y la mujer tenía que quedarse en casa. Entonces, son varios paradigmas que tienen que dialogar, incluyendo el paradigma científico. Entonces, ese diálogo tenemos que hacerlo entre todos y entre todos resolver los grandes problemas que afecta hoy día a esta plurinacionalidad que se llama Chile. Va a ser un proceso de diálogo entonces. Elisa Loncón, se nos acaba el tiempo, pero espero poder seguir conversando más adelante en este proceso tan importante para el país y donde va a ser protagonista. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Teucayal Puché.